el don de profetizar, la profecía, el oficio del profeta. Después terminaremos examinando este mismo asunto desde la perspectiva del Nuevo Testamento y probablemente de hoy en 8 continuaremos viendo más de cerca las cosas que podemos ver claramente después de tener un entendimiento de esta base, la base que vamos a poner el día de hoy. Esto no es un tema completamente nuevo para la mayoría de ustedes, pero supongo que vamos a decir cosas, y estoy seguro de que aquí en el Antiguo Testamento vamos a decir cosas que no hemos enseñado detalladamente en el pasado. En el libro de Éxodo, por favor, ¿ya lo tienen? Ahora, antes de leer, vamos a introducir el tema acerca de la profecía en el Antiguo Testamento, diciendo que la profecía tuvo lugar en el Antiguo Testamento, tuvo su origen, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, básicamente por la siguiente razón. Antes, Dios hablaba directamente a las cabezas de familia, a los patriarcas, ¿no? Para decirlo así. Pero llegando al libro de Éxodo, encontramos que hay 500,000 o 600,000 varones, si no me equivoco, solamente hablando de los varones judíos, y encontramos el grave problema de cómo es que Dios iba, entonces, cómo podía hablar directamente a cada cabeza de familia. O sea, Dios hablaba con Abraham, con Jacobo, con José, en voz alta, en forma directa, sin ningún intermediario. Pero cuando llegamos al monte de Sinaí, y vean aquí en Éxodo 19, ¿ya lo tienen? Vean en el versículo 9, Dios hablaba todavía así, 19:9, Jehová dijo a Moisés, y aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que vean el propósito, para que el pueblo, todo el pueblo de Israel reunido ante el monte de Sinaí, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Hasta ahí nada más, vean. Esa es la forma en que Dios se comunicaba con su pueblo anteriormente. Vean más adelante en el versículo 18, todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo de él subía como un humo de un horno. Ven ustedes, y todo el monte se estremecía en gran manera. Así, vean más adelante en el capítulo 20, el primer versículo, cuando comenzó a entregar la ley, los 10 mandamientos, habló Dios todas estas palabras. Y el pueblo obviamente escuchaba su voz, pero su voz venía acompañada por, vean más adelante, en 18, todo el pueblo consideraba las voces así en forma plural, porque el Nuevo Testamento menciona que hasta los ángeles estaban involucrados en esto de una forma que no podemos entender. Además de escuchar la voz de Dios, otras voces, llamas, vean el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea, se espantaron todos. Más adelante ven en 22, Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. O sea, su forma antigua de comunicarse con su pueblo está todavía en mente aquí. Directamente escuchaban una voz del cielo, ¿no? Pero vean en el mismo, no, mejor dicho en Deuteronomio, en su capítulo 18, vean más adelante este comentario respecto a lo que sucedió aquel día. Deuteronomio 18, ahora la lectura comienza en el versículo 16. Cuando estaban reunidos en Joreb, mejor dicho, al pie de Sinaí, aquel día cuando estaban en la asamblea, ven ustedes lo que pidieron. 18, Deuteronomio, en su capítulo 18, versículo 16. No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. Eso es lo que le pidieron a Jehová, los judíos en aquel entonces, ¿no? Ni vea yo más este gran fuego para que no muera. O sea, se espantaron tanto que pidieron que Dios se comunicara con ellos en otra forma. Ya no con relámpagos y truenos y la nube y las bocinas y todo el ruido. No, vean, ¿qué dicen? Cuando pidieron que Dios se comunicara con ellos de otro modo, de otra forma, Jehová contestó a Moisés, bien ha dicho, o bien han dicho, no hablando de los del pueblo de Israel, bien han dicho. Profeta, ven la promesa, levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y aquí viene
el primer texto que nos habla de este tema de los profetas. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ahora ven la descripción del oficio profético. Pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Sí? Y luego la advertencia será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, ¿no? El profeta que hablaría en su nombre, ¿no? Yo le pediré cuentas, así en la versión actualizada. Y aquí tenemos la primera idea que quiero que entendamos acerca del oficio profético. Dios ponía sus palabras en la boca del profeta y el profeta hablaba en vez de Dios. O sea, como portavoz de Dios, de parte de Dios, el profeta hablaba como, vamos a decirlo, un intermediario entre Dios y el pueblo. Esta es la primera idea que quiero que entendamos. El profeta hablaba con la autoridad de Dios como representante oficial de Él. Cuando entregaba su profecía, cuando hablaba, escuchen bien, normalmente hablaba bajo la inspiración directa de Dios. Pondré mis palabras en su boca. ¿Sí? Ahí está la inspiración directa de Dios, comunicando su palabra, sus mandamientos, su voluntad. O sea, todo lo que se menciona aquí y lo que vamos a ver en otros textos. Además, sabemos que los profetas en muchas ocasiones simplemente predicaban, enseñaban, exhortando y aplicando la misma palabra a los oyentes. Pero esto es aparte, ¿no? Y aún en ocasiones, los profetas, recuerden ustedes, en ocasiones profetizaban eventos futuros. Además de predicar y enseñar la palabra ya recibida por inspiración divina, además, en ocasiones recibían palabras proféticas acerca de eventos futuros. Ahora, una distinción que debemos guardar en mente siempre respecto a este tema es la siguiente cosa, o el siguiente punto. El profeta verdadero, el portavoz de Dios, ¿no? Uno que fue comisionado por Dios, que llevaba su mensaje, bajo el Antiguo Testamento, el profeta verdadero fue escogido personalmente por Dios, llamado a hacer esta obra. Es decir, Dios, en contraste con los sacerdotes que recibían por herencia su oficio, Dios escogía personalmente a los profetas, fueron seleccionados de entre los demás, y Dios les otorgaba a los profetas un honor distinto, y este llamamiento divino, no vamos a ver los textos, pero esto es una parte de lo que vemos continuamente en el Antiguo Testamento, aquellos falsos profetas que profetizaban en nombre de Jehová, pero dice Dios, no les envié, ni les mandé, visión mentiroso, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profeticen. O sea, la distinción entre un profeta verdadero y un profeta falso, en primer lugar, la distinción entre uno que había sido llamado personalmente por Dios y uno que se había llamado a sí mismo, ¿no? Y cabe señalar aquí lo que hemos visto en el pasado, en nuestros estudios acerca de la apostasía. El Nuevo Testamento nos advierte no solo respecto a falsos profetas, sino a falsos maestros, falsos testigos, falsos hermanos y aún falsos cristos, ¿no? Cuando el Nuevo Testamento nos habla así, debemos tomar muy en cuenta algunas cosas que vamos a ver ahora en nuestro tema, la primera parte de nuestro estudio de hoy, considerando desde la perspectiva del Antiguo Testamento, el oficio profético. Pero la tarea básica de los profetas consistía de dos cosas. Primero, recibir bajo inspiración divina el mensaje de Dios, y segundo, comunicar este mensaje al pueblo de Dios. Dos cosas muy sencillas. Ahora, cuando entendemos estos puntos acerca del oficio profético, podemos comenzar a ver lo que ya hemos mencionado. El profeta funcionaba simplemente como un intermediario entre Dios y el pueblo, comunicando, en vez de escuchar en forma directa la palabra de Dios desde el cielo, escuchaban la palabra a través de un mediador, en este caso un intermediario. Ahí está el oficio del profeta. Ahora vean, por favor, en Éxodo, en su capítulo 7, y aquí tenemos exactamente esta idea. En Éxodo capítulo 7, y aquí vamos a poner los puntos. Tenemos lo que acabamos de decir acerca del profeta, acerca de su oficio.
7:1, por favor. Jehová dijo a Moisés, ya lo tiene en Éxodo en su capítulo 7, versículo 1. Mira, yo te he constituido Dios. Aquí vamos a poner a Moisés, ¿sí? Primero. Yo te he constituido como Dios. Moisés desempeña el papel de Dios. Segundo, vean, tu hermano Aarón será tu profeta. Segundo, ahí está Aarón que desempeña el papel de profeta, vean, el intermediario entre Dios y el pueblo. Y tercero, el que recibe el mensaje, en este caso, Faraón, que vamos a decir que desempeña el papel del pueblo, ¿no? Ahí están las tres cosas. Moisés es como Dios, vean cómo lo dice, te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí está el papel de Dios, el que da la palabra, el profeta, el que la recibe y la comunica, en tercer lugar, al pueblo, ¿no? Faraón, vean, es el que recibe el mensaje y luego viene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Faraón no hizo caso de la palabra de Dios recibida a través de su profeta, en este caso, Aarón, ¿no? Y ahora quiero hacer un paréntesis. Vean, no pierdan de vista el libro de Éxodo y vean en el Evangelio según Juan, en el Nuevo Testamento, algo curioso e importante que quiero señalar simplemente porque aquí conviene hacerlo, ¿no? El Evangelio según Juan, en su capítulo 17, Dios había prometido, y más adelante veremos el texto, que levantaría en medio de los judíos un profeta muy especial. Y ya sabemos, ¿no? Hablando de Cristo, profetizando su venida, hablaba en el Antiguo Testamento Dios del levantamiento de un profeta como Moisés, en un sentido en que vamos a explicar más adelante. Pero Cristo, a lo largo de su ministerio público, se identificaba no solo como Señor y Salvador, o sea, como Rey y sacerdote, sino además como profeta. Cristo en sus tres oficios, ¿no? Le recibimos como Señor, como sacerdote y como profeta. Y aquí ven ustedes cómo Cristo habla, y simplemente quiero que veamos los textos. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste, esto es lo que sucede cuando alguien está desempeñando el papel de profeta. Las palabras que me diste, las he dado, ellos las recibieron, etcétera, ¿no? Y creyeron verdaderamente que salí de ti. Pero lo que quiero que veamos es las palabras que me diste. Eso es lo que sucede con el profeta. Dios comunica sus palabras a través del profeta. O sea, primero el profeta recibe las palabras, después las comunica al pueblo. En el capítulo, vean más adelante, en el capítulo 8, el mismo Evangelio según Juan, en su capítulo 8, otro versículo que dice lo mismo, 8:28, el Evangelio según Juan. Y les dijo después, o pues, cuando levantares al Hijo del Hombre, se refiere a su crucifixión, entonces entenderéis que yo soy. O sea, se identifica con Jehová del Antiguo Testamento, su reclamo, ¿no?, de ser divino. Yo soy reclamando autoridad divina y nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó. Ven, el Padre en este caso entregó la palabra a su profeta. Cristo desempeña el papel del profeta. Como el Padre me enseñó, así hablo. Esto es lo que el profeta hace. Ven más adelante en el capítulo 12, el mismo Evangelio según Juan, capítulo 12, los últimos dos versículos de este capítulo, versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado de mí mismo. Los falsos testigos de Jehová leen estas palabras y dicen, entonces Cristo no tenía autoridad propia. No, eso no es cierto. Pero como siervo de Jehová, como profeta de Jehová, Cristo hablaba en esta forma. Yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Esto es precisamente cómo funciona un profeta. Yo sé que su mandamiento es vida eterna, así que ven, lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Los judíos entendían perfectamente estas palabras, porque todos los profetas a lo largo del Antiguo Testamento hablaban así. Decían, así ha dicho Jehová. Es decir, nunca decían, hablo en mi propio nombre, bajo mi... No, siempre decían, doy a ustedes la palabra de Dios. Y así Cristo simplemente quería señalarlo, ¿no? Hablaba de sí mismo en este sentido. Vean lo mismo en Hebreos en su capítulo 1.
uno de los textos más fundamentales acerca de la revelación final y completa que tenemos en el Señor Jesucristo. En Hebreos, en su primer capítulo, por favor, versículo 1. Dios, habiendo hablado en muchas, bueno, hay varias cosas que veremos probablemente en otro estudio en este texto, pero muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, se refiere al Antiguo Testamento, a los padres por los profetas. En estos postreros días, ahí están los profetas del Antiguo Testamento, y aquí está Cristo identificado claramente como el último, el grande profeta, el que fue profetizado desde los tiempos remotos, de hecho, desde los tiempos de Moisés. Dios empezó a hablar de que enviaría a su pueblo un profeta como Moisés, y dice, nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo, y comienza a identificar a Cristo como creador del mundo, como de la misma imagen y sustancia de Dios, y así identificando a Cristo en cuanto a su naturaleza divina, en su encarnación. Sabemos, ¿no?, que se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios, y todo el tema que viene después. Pero lo que nos interesa aquí es la forma en que Cristo es señalado como profeta. Había hablado antes por los profetas en el Antiguo Testamento, pero ahora está hablando a su pueblo por este profeta. ¿Cuál? Por el Señor Jesucristo. Ahora vean nuevamente Éxodo, ahora en su capítulo 4. Vamos a apurarnos, ¿no?, porque hay mucho material, y lo que no quiero es lo que sucedió hace 8 días. Éxodo en su capítulo 4, ¿no? Éxodo capítulo 4. Aquí tenemos otro texto fundamental sobre este tema desde la perspectiva del antiguo pacto. Hechos, o mejor dicho, Éxodo 4, versículo 15. Aquí, cuando Moisés está quejándose, en realidad poniendo pretextos para no aceptar su responsabilidad como profeta, diciendo que es torpe de palabras, que no... Ven ustedes lo que le dice Dios. Tú hablarás a él. Ven, 4:15. Él se refiere a Aarón. Estamos aquí en este mismo asunto. Dios dice, tú, Moisés, hablarás a Aarón. Y ven ustedes, y pondrás en su boca las palabras. Eso es exactamente lo que Dios hace con un profeta. Pone sus palabras en la boca del profeta. Pero ven ahora lo que dice. Y yo seré en tu boca, yo te voy a enseñar así. Dios está por encima de Moisés. Yo te voy a decir a ti lo que has de decir, y tú has de decir a Aarón, a tu hermano, lo que él ha de decir como tu portavoz o como tu profeta. Pero ven, yo seré con tu boca y la suya. Y algunas versiones en inglés tienen esto para que sea más entendible la idea. Tienen la frase boca a boca. Así funciona la profecía. Escuchen bien. Boca a boca. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, dice. Él, ven en 16, hablará por ti al pueblo como mediador o intermediario entre ti y el pueblo. Y él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él, ven, la misma cosa que ya vimos al principio. Tú serás para él en lugar de ¿quién? En lugar de Dios. Esto ya lo vimos en Deuteronomio, ¿no? En Éxodo 9, mejor dicho. Pero ven ustedes lo que dice aquí. Tú en lugar de él. Bueno, él será en lugar de ti. Y tú serás para él, la última frase, en lugar de Dios. Y así funciona la profecía. Ya lo entendemos. No es fácil de comprender. La revelación divina va directamente de la boca de Dios a la boca del profeta. Y lo que quiero señalar aquí es algo importante. La comunicación boca a boca y el énfasis que está aquí sobre palabras, ¿no? Pondré palabras en tu boca. No dice ideas. No dice pondré ideas en tu boca. No hay lugar, no hay la menor posibilidad de equivocarse aquí. No dice voy a comunicar pensamientos e ideas al profeta. No. Palabra por palabra. Eso es importante porque veremos, si Dios quiere, en nuestro próximo estudio, llegando a la interpretación de lenguas, que tanto el idioma, cuando la persona habla en lenguas, tanto el idioma es directamente inspirado de Dios como la interpretación de la lengua. O sea, tanto en ambos aspectos Dios está metido en el asunto, porque Dios comunica su palabra o sus palabras a los hombres, no ideas. O sea, si fueran ideas, eso sería algo muy generalizado, no algo sujeto a la interpretación privada o la interpretación particular de cada uno. No son ideas, ni mucho menos
meros pensamientos, sino palabras. Dios está interesado en la comunicación exacta y perfecta. ¿De qué? De sus palabras. Como escuchaban directamente del cielo anteriormente palabras, ¿sí? En voz audible, palabras pronunciadas por Dios, ahora van a escuchar palabras y Dios va a ejercer un control exacto sobre la boca de sus profetas a fin de que comunican las palabras exactas que Dios les ha revelado. Ahora Números 12. Números en su capítulo 12. Números en su capítulo 12, por favor. Vean, este texto es más largo, pero es necesario leerlo. Números 12, su capítulo 12, la lectura comienza en el versículo 1. Hablaron María y Aarón contra Moisés, no importa la razón, hablaron en contra de él, ven en 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y vean, lo oyó Jehová. Ven ahora lo que está pasando. Aquí están dos personas, en este caso Aarón y María, ¿no? Desafiando la autoridad de Moisés. Y luego dijo Jehová a Moisés, el versículo 4, vean, y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna y en la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó, ven, les llama afuera a Aarón y a María, y salieron ellos ambos, y ahora ven ustedes lo que les dijo. Oíd ahora mis palabras. Si tuvieras profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños, vean, en sueños hablaré con él. Ahora guarden en mente estas palabras, las volveremos a ver más adelante. Pero aquí empezamos a ver una distinción entre dos formas en que los profetas recibían la palabra de Dios. Ya hemos visto que Moisés recibía en esta forma, boca a boca, de la boca de Dios a la boca de Moisés. ¿Sí? La palabra de Dios. Pero aquí hay un cambio. Y les dice a María y a Aarón, si hay un profeta, ven ustedes cómo lo dice, yo apareceré a él como en visión y en sueños. Pero ven en 7, no es así con mi siervo Moisés. Vean, que es fiel en toda mi casa. La traducción en la versión antigua es boca a boca, pero la traducción correcta aquí es cara a cara. Cara a cara hablaré con él. Ven, esto es una distinción. Cara a cara hablaré con él. Ven, a las claras dice la versión antigua, claramente en la versión 60, no por figuras. Y ven, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dice, ven ustedes lo que dice. Hay profetas que reciben visiones y sueños, pero hay un solo profeta que habla conmigo cara a cara. ¿Cuál profeta? Moisés. Y aquí hay un contraste fuertísimo entre la manera o la forma en que Moisés recibió su profecía, o sea, la palabra de Dios, y la forma en que los demás profetas bajo el Antiguo Testamento recibían sus mensajes, ¿no? Ahora, vean en Deuteronomio 34, no pierdan de vista este texto, y vean en Deuteronomio 34, aquí tenemos el mismo punto, la misma distinción de una forma aún más fuerte. En el caso de Moisés, Dios habló con él cara a cara. Guarden en mente, porque esta frase también la vamos a ver en el Nuevo Testamento antes de terminar, cara a cara. Pero vean, en el caso de los demás profetas, Dios les habló normalmente en visiones y sueños, o sea, no en forma tan directa ni tan clara. Aunque, y aquí lo tengo que decir, no estamos negando el hecho de que en ocasiones todos los profetas escucharon la voz de Jehová directamente del cielo, sino lo que estamos simpatizando aquí es la diferencia entre dos formas distintas de recibir profecía bajo el Antiguo Testamento. Moisés recibía su profecía en forma especial, y aquí lo dice, en el versículo 10 del capítulo 34 de Deuteronomio, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Lo más curioso es cuando viene aquel que es profetizado continuamente en el Antiguo Testamento, profeta como Moisés, levantaré en medio de vosotros
En la introducción del Evangelio según Juan dice, recuerden ustedes, en el principio era el Verbo, el título divino que lleva a Cristo. Recuerden ustedes, y el Verbo era con Dios, y en el griego, cara a cara con Dios. La misma frase, cara a cara con Dios. Y después dice, el Verbo era Dios. Dios encarnado. Pero guarden en mente toda esta idea. Ahora, no vamos a ver los textos, simplemente quiero llamarles la atención a lo siguiente. En la gran mayoría de los casos, en los libros que llamamos proféticos en el Antiguo Testamento, los profetas recibieron sus palabras en visión o en sueños. Escuchen bien, visión de Isaías. Así dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1 de su profecía. Y de inmediato dice, hablando al pueblo, dice, escucha, ¿qué? La palabra de Dios. Pero, ¿cómo recibió Isaías la palabra? En visión. Y así sucesivamente, ¿no? A lo largo del Antiguo Testamento, en Ezequiel, en Amós, en Habacuc, casi sin excepción, en los libros proféticos, eso es lo que encontramos. El profeta, como lo dice en cuanto a Ezequiel, ¿no? A los 30 años, ¿qué es lo que pasó? Fue palabra de Jehová a Ezequiel, pero ¿cómo? ¿Cómo lo dice? Dice que fue a él en visiones. Vi visiones de Dios, los cielos fueron abiertos, etc. Ahora, el punto es lo siguiente, que los profetas normalmente al ver el mensaje o vieron visiones, por ejemplo, lo que vemos en un solo libro del Nuevo Testamento, tenemos algo parecido a esto, es el libro de Apocalipsis. En todos los demás libros, la revelación es directa, no es a través de visiones, no es a través de sueños. Solamente en Apocalipsis vemos esto de visiones y sueños, ¿no? Hablando de los libros neotestamentarios. Pero escuchen bien, a lo largo del Antiguo Testamento esto vuelve a ocurrir con casi todos los profetas, y vieron y escribieron acerca de lo que vieron, o leyeron palabras. Las palabras que fulano profeta vio, y comienza a decir, así dijo Jehová. Vieron así como, vamos a decirlo, como tecleadas las palabras, ¿no? Y ellos simplemente se pusieron a escribir lo que vieron ahí. Pero la distinción, y a esta distinción quiero llamarles la atención, Moisés recibió su profecía. ¿Cómo? Como lo dice en el capítulo 33 de Éxodo, habló Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, dice. Como habla cualquiera a su compañero, en una forma especial. Además, como ya hemos señalado, una característica de los profetas falsos, buscan ahora Deuteronomio 13, ¿no? Es que no fueron llamados ni comisionados por Dios. Además, la queja continuamente a lo largo del Antiguo Testamento respecto a los profetas falsos, vean Deuteronomio 13, es lo que leemos en Jeremías, cuando Jehová dijo, y lo voy a leer, ¿no? En Jeremías 23, escuchen, en cuanto a los falsos profetas, así ha dicho Jehová, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, y luego dice, hablan visión de su corazón, y no de la boca de Jehová. Vean, el hecho de que recibían por visiones, hay varias cosas en ese texto, lo estoy citando, no es Jeremías 23, 16. Escuchen lo que dice, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. O sea, la visión que veían salía de la boca de Jehová, no había ningún cambio en ese sentido, si era bajo inspiración directa. Pero en el caso de los falsos profetas, la visión no salía de la boca de Jehová, sino de su propio corazón. Deuteronomio 13, ¿ya lo tienen? Y aquí tenemos la seriedad, o cómo puedo decirlo, de este asunto. Deuteronomio 13. Comenzamos la lectura ahora en el primer versículo. Ya lo tienen, Deuteronomio 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y vean, te diere señal o prodigio, porque varios textos, no los hemos visto ahora, pero lo mencioné hace 8 días. Cuando Dios estaba entregando revelación nueva, la revelación venía acompañada por prodigios y señales. Y aquí precisamente vemos este asunto. Se levante un profeta, soñador de sueños, da señales y prodigios, pero vean, es un profeta falso. Vean con mucha atención lo que dice aquí. Dice,
y se cumpliese la señal o el prodigio que él te dijo, diciendo, esto es su revelación, esto es su profecía, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Esto es su mensaje falso. Pero su mensaje falso viene acompañado por señales y prodigios que son reales, o sea, que son verdaderamente señales. Y así lo dice el próximo versículo, vean. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios permite que Él hace o que Él hiciera, en este caso, tales cosas para probaros. Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón o no, ¿sí? Con toda vuestra alma. Y en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. Pero ven ahora, el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Hay muchas cosas aquí, simplemente quiero comentar 2 o 3 puntos. Primero, aquí tenemos el fenómeno de un profeta haciendo verdaderas señales, verdaderos prodigios, pero que vienen acompañados por un mensaje falso. Guarden en mente este punto, lo volveremos a ver el próximo domingo. O sea, como lo vimos hace 8 días, milagros mentirosos, dice la Escritura, ¿no? Y aquí tenemos el hecho de que alguien que hace verdaderamente señales y prodigios, predica un mensaje falso. Y los judíos llegan a concluir que es un profeta falso. Quiero que se fijen bien en este punto, porque su mensaje es falso. O sea, aquellos que profetizaban en contra de los mandamientos y las palabras de Jehová, los mandamientos y las palabras que ya habían sido entregados al pueblo, ¿sí? No importando en este caso que tenían capacidad de hacer señales y prodigios. Aquellos que profetizaban en contra de los mandamientos de Jehová murieron apedreados. Hay un texto en Isaías 8:20, si lo quieren apuntar, dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, conforme a la ley y conforme al testimonio, dice, es porque no hay luz en ellos. O sea, la forma para probar un profeta, primero, si su mensaje concordaba, si había alguna incongruencia, alguna contradicción, o sea, si contradijeron lo que Dios había dicho anteriormente, en este caso, vean su mensaje, vean, dice, vamos en pos de dioses ajenos, sirvámosles. O sea, claramente enseñando al pueblo de Israel un mensaje falso, llegaron a concluir que este profeta es falso, su mensaje es mentiroso y es digno de morir. Ahora Deuteronomio 18. Esto es un asunto muy serio. Deuteronomio 18. Y aquí tenemos otra forma para probar a los profetas. Deuteronomio 18. En este caso, su profecía no se cumple. Deuteronomio 18. Y cabe señalar, ustedes lo pueden leer en su tiempo libre, hay una larga lista de hechiceros y aquellos que consultan con los muertos y magos. Y cada clase de profecía falsa es condenada en este capítulo. Pero nosotros estamos llegando a la parte final del capítulo, después de que Dios les dio la promesa: levantaré en medio de sus hermanos un profeta como tú, hablando así proféticamente de Cristo en realidad. Pero ven ustedes, cuando comienza a hablar de los profetas falsos, vean en 18:20, que surgían en medio del pueblo, dice: pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá otra vez, pena de muerte. Pero ahora ven ustedes la prueba. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? ¿Cómo? Y ven la respuesta. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no, voy a dar la lectura en la versión moderna, no se cumpliere lo que dijo. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, vean, ni aconteciere esa palabra, vean, ni aconteciere, ¿qué dice?
es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia, presunción, la versión moderna, habló aquel profeta. No solamente dice, no tengáis temor de él, la misma pena de muerte se efectuaba en este caso. O sea, podemos ver de estos ejemplos qué tan serio era este asunto. Cada forma falsa de profecía es condenada en este capítulo, pero especialmente aquellos que se atrevían a hablar en el nombre de Jehová cuando Dios no les había hablado, el tal profeta morirá, dice. Entonces, ahí tenemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento un concepto muy básico de este asunto de la profecía. ¿Sí? El profeta, su oficio surgió por la necesidad. ¿Cuál necesidad? Bueno, el pueblo tenía miedo de escuchar directamente de Dios. Pidieron como un tipo de intermediario. Dios puso sus palabras en la boca del profeta. El profeta las comunicaba al pueblo directamente. En el caso de Moisés, un profeta muy especial, como un tipo de Cristo que hablaba cara a cara con Dios. Pero en el caso de los demás, aunque escuchaban la voz de Dios del cielo en ocasiones, la mayoría de los casos vieron visiones y escucharon la voz de Dios también como Moisés, pero no en forma tan íntima ni tan directa. Normalmente vieron o en sueños, la misma cosa, recibieron la palabra profética. Ahora vean en el Nuevo Testamento. Ahora, guarden en mente todo lo que hemos visto, Hechos en su capítulo 2. Hechos en su capítulo 2. Guarden en mente todo lo que acabamos de escuchar acerca de este concepto, lo que decimos veterotestamentario, quiere decir del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Tienen todos ustedes esta hoja? El concepto del Antiguo Testamento acerca del oficio profético. ¿No? ¿No le hace falta a nadie? Ahora, vean Hechos en su capítulo 2. Cuando viene el día de Pentecostés, y ahora vamos a comenzar un análisis que no vamos a terminar el día de hoy, del mismo asunto desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Hechos 2:15. Cuando fueron acusados de haberse emborrachado, no están borrachos, dice Pedro, como vosotros pensáis, 2:15, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, lo que Joel profetizó acerca de la profecía, ¿no? Serán los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne quiere decir tanto judíos como gentiles, ¿no? Y esto ya lo entendemos, no tiene otro significado. No solamente judíos, sino gentiles también. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vean las palabras, profecía. Pero ¿cuál clase de profecía? Vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y luego comienza a hablar de prodigios, pero curiosamente la profecía se corta aquí, y casi todos están de acuerdo de que las cosas mencionadas en 19 hasta 21 no se cumplirán hasta el fin del mundo, hasta el fin de este siglo. Pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Estas palabras, las que acabamos de leer aquí, son idénticas a las que ya vimos en Números 12. Le apareceré, ven ustedes, en visión y sueños. ¿Qué dice Pedro citando la profecía de Joel que se cumplió en parte el día de Pentecostés? Profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. Esto es algo muy importante, porque esta profecía, ahora estamos comenzando a analizar este asunto desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Esta profecía fue cumplida al pie de la letra en el libro de Hechos. Y tenemos el ejemplo no solo de varones profetizando, sino lo voy a mencionar, un solo caso de mujeres profetizando, las 4 virgencitas, o doncellas, las 4 hijas de Felipe que se mencionan en uno de los capítulos del libro de Hechos, y estas 4 hijas, dice, profetizaron. Curiosamente es el único ejemplo que tenemos de cómo se cumplió esto, como se menciona aquí 2 veces aquí, siervas, y después la palabra creo que es hijas, ¿no? Se cumplió al pie de la letra esta profecía en la época de en la época de la iglesia primitiva, en el primer siglo del cristianismo. Tenemos por lo menos un ejemplo de mujeres profetizando, pero curiosamente no nos dice qué es lo que profetizaron.
no dice nada, y obviamente no profetizar en una iglesia, porque posteriormente es prohibido a las mujeres hablar en las iglesias, pero el punto es que se cumplió esta profecía en esta forma. Personas que recibieron visiones o que recibieron en sueños y visiones la palabra profética, o sea, una palabra desde la misma perspectiva del Antiguo Testamento, una profecía, una palabra, mejor dicho, de Dios, que se manifestó a ellos en visiones y sueños. Ahora vean en 2 de Pedro en su capítulo 1. Es la primera vez que se menciona este asunto en el Nuevo Testamento, o sea, cómo se cumpliría la profecía de Joel y el asunto de profecías ahora bajo el Nuevo Testamento. Primero de Pedro, es segundo, mejor dicho, de Pedro, su capítulo 1, ¿ya lo tienen? Más adelante volveremos a este texto, solamente quiero que veamos por un momento el comentario que hace Pedro sobre esto. En el libro de Hechos tenemos ejemplos de profecía, primero. Segundo, tenemos aquí un comentario inspirado por el Espíritu Santo acerca de la profecía neotestamentaria, ¿sí? Esto lo veremos más adelante. Yo estoy diciendo acerca de la profecía neotestamentaria. Aquí se menciona el Antiguo Testamento, pero veremos más adelante que se trata también del Nuevo Testamento. Segundo de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, ven ahora la distinción aquí. Aquí se trata de Escrituras. Guarden en mente este punto. Ninguna profecía de las Escrituras es de particular o privada interpretación. Esto es algo muy importante, aunque no vamos a profundizarnos en el tema. Es una regla de interpretación. O sea, quiere decir que nosotros no tenemos derecho de inventar nuestra propia interpretación en cuanto a las Escrituras, ¿sí? La ilustración que siempre me viene a la mente, que he usado muchas veces cuando me pregunta alguien acerca de los 144,000, yo siempre les digo que se trata de Santa Claus. Así bromeando, ¿no? Ustedes lo han escuchado muchas veces. Pero ¿por qué les digo que se trata de Santa Claus? Porque eso sería una interpretación personal, privada, por parte mía de aquel texto. De igual manera como los falsos testigos de Jehová y otros grupos, como la Escritura no nos dice de quién o de qué se trata el texto, es decir, de quién está hablando en forma directa, cualquier interpretación sería una interpretación personal o privada, ¿no? Y esto es lo que no debemos hacer con las profecías de la Escritura, o las palabras que tenemos ahora en forma escrita, ¿no? La Escritura. Porque, ahora, esto es lo que nos interesa. La profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Dice aquí el apóstol Pedro que toda la profecía recibida a lo largo del Antiguo Testamento, que tenemos ahora en forma permanente en los libros del Antiguo Testamento, que toda la profecía que ahora está escrita en el Antiguo Testamento no vino por voluntad humana, sino por voluntad divina. Y el argumento es importante, porque esta frase, inspirados del Espíritu Santo, en el griego, esto es la figura de alguien llevado, movido, conducido por el viento. O sea, lo mismo, lo que ya hemos señalado. Dios movía la boca, Dios controlaba hasta las palabras mismas pronunciadas por el profeta. Cuando estaba hablando bajo inspiración directa del Espíritu Santo, toda profecía verdadera era de esta índole y sigue siendo de esta índole. Guarden en mente lo que estamos diciendo. El profeta no habla de sí mismo, sino habla de parte de Dios, pero bajo la inspiración directa de Dios, movido, controlado y llevado como por el viento, en este caso por el Espíritu Santo. Ahora ven en Efesios 3. Efesios 3. Pedro nos dice algo muy importante acerca de la Escritura. A esto volveremos antes de terminar. El tercer texto que nos habla de este asunto, Efesios 3. Efesios en su capítulo 3. Y aquí el apóstol Pablo hace otro comentario importantísimo sobre la profecía neotestamentaria. ¿Ya lo tienen? En Efesios capítulo 3 vamos a dar lectura comenzando en el versículo 2. Y hay que poner mucha atención en estas palabras. 3:2. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros,
A saber que por revelación, ahora vienen las cosas importantes, por revelación, ¿qué es lo que quiere decir esto? Por inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? No, en este caso, vamos a decir, no en visiones ni en sueños, sino en una forma más directa. De hecho, el paralelo que tenemos en el Nuevo Testamento, no solo Cristo cara a cara con Dios, Dios encarnado, sino este apóstol arrebatado al tercer cielo. Las revelaciones que Pablo recibió, como Moisés subió al monte de Sinaí, el apóstol Pablo subió al cielo y recibió revelaciones. Y ven ustedes lo que dice, profecías, o sea, palabras de Dios, por revelación me fue declarado el misterio. Aquí viene la palabra que vamos a investigar en un momento, la palabra misterios. Por revelación directa de Dios es la idea, me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. O sea, revelaciones de misterios ya escritas. Misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. Ahí está la frase importante. Misterios revelados ahora bajo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Estas son verdades que no fueron reveladas bajo el Antiguo, sino el Nuevo Testamento. ¿Ven lo que dice? El misterio que en los siglos pasados no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quiénes? A los santos apóstoles y profetas en el Espíritu, por el Espíritu. Y se menciona aquí el hecho de que luego viene el misterio, los gentiles serían juntamente herederos e incorporados y coparticipantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Ahora, esto es el tercer texto que estamos leyendo acerca de lo que el Nuevo Testamento enseña tocante a este tema de la profecía. Pero lo que nos interesa aquí es algo muy importante. Aquí Pablo nos da la descripción más amplia de cómo funcionaba este don bajo el Nuevo Testamento. Los apóstoles y los profetas recibían por revelación directa la verdad neotestamentaria. Esto lo vamos a demostrar no solo en parte el día de hoy, sino en nuestro próximo estudio. Recibieron por revelación divina todos aquellos misterios que no fueron dados a conocer bajo el Antiguo Testamento. O sea, la revelación completa y final, no solamente del Evangelio, o sea, la vida, la persona, la obra salvadora de Cristo, sino todas las demás verdades necesarias para entender y poner en práctica la verdad del Evangelio. Y el tema que nos interesa ahora es el uso de esta palabra misterion en el griego, que se traduce aquí como misterio. Creo que ocurre aquí 3 o 4 veces en este pasaje. Ahora, ¿tienen su hoja? Pongan mucha atención en los textos que tenemos aquí en esta hoja. La palabra griega misterion, ¿no? Significa, guarden en mente la definición, significa lo siguiente: la revelación de una verdad acerca de Dios o acerca de la salvación que antes fue oculta, pero ahora ha sido dado a conocer, ha sido revelada, ¿no? Comunicada esta revelación por Dios bajo el Nuevo Testamento a través de sus profetas y apóstoles. Vuelvan a escuchar. La palabra misterio, tal como la tenemos en el español, en nuestra versión antigua, ocurre 28 veces. Es igual como en el griego. Esta palabra siempre tiene el mismo significado. Guarden en mente el punto. La palabra ocurre, aquí tenemos cuántos ejemplos, han de ser 15, 16 ejemplos del uso de esta palabra. Vamos a leer rápidamente para ahorrar tiempo los versículos que tenemos aquí en esta hoja. Comenzando con Mateo 3, en donde Cristo dice: a vosotros es concedido saber los misterios del reino, mas a ellos no les es concedido. Ahí Cristo habla de su uso de parábolas. Este texto lo hemos visto muchas veces, y se trata de que Dios revelaba algunos y ocultaba la misma verdad, la ocultaba en el caso de otras personas, es decir, la ocultaba de otras personas. Pero la palabra misterios del reino, ahí es la palabra que nos interesa. Después en Romanos 11,
No quiero, hermanos, que ignoréis que, vean, ¿qué? Este misterio. ¿Cuál misterio? Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, el misterio revelado aquí, algo que tiene que ver con el plan de Dios para este siglo, el endurecimiento que ha venido, que ha sobrevenido en el caso de los judíos, endurecimiento en parte, ha acontecido en Israel. ¿Hasta cuándo? Esto es una profecía de algo que ya estaba pasando en aquel entonces y que sigue hasta el día de hoy. Siguen incrédulos los judíos. ¿Por qué? Bueno, nosotros ya sabemos por qué. Porque nos ha sido revelado el misterio. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice Pablo, permanecerán incrédulos los judíos. Esto fue el plan y propósito de Dios, oculto bajo el Antiguo Testamento y ahora dado a conocer por sus santos apóstoles y profetas bajo el Nuevo Testamento. Vean ahora, además, vean, todos los textos dicen lo mismo, misterios, revelados ahora. Vean, al que puede confirmaros según mi evangelio la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde los tiempos eternos. ¿Cuál misterio encubierto? Toda la doctrina neotestamentaria. A eso se refiere, como veremos más adelante. Vean ahora en 1 Corintios 2:7, hablamos sabiduría de Dios, ¿cómo? En misterio. No es algo misterioso, no debemos malentender la palabra, aunque muchos de los misterios no son fáciles de entender. El punto es lo mismo en cada caso. Un misterio es algo que Dios ocultó antes, pero ahora dio a conocer. Y ven ustedes cómo lo dice, la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Se refiere a toda la revelación neotestamentaria que ahora tenemos en forma permanente. Y ahora ven por partes cómo se tratan de diferentes aspectos de este tema. Dice que los ministros son dispensadores ¿de qué? Los misterios de Dios. ¿Cuáles misterios? Los misterios que fueron revelados en aquel entonces a los santos apóstoles y profetas. Vean lo mismo. Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios, y cabe señalarlo aquí antes de que se me olvide, lo vamos a ver el próximo domingo. Aquellos, a esto llegaremos en parte el día de hoy, que dicen que en este pasaje se trata de lenguas angélicas, ¿no? De que eso es una posibilidad. Escuchen bien lo que voy a decir. Pablo está usando un argumento retórico, está usando palabras suponiendo que uno pudiera o pudiese tener toda fe, que pudiese o pudiera entender todo conocimiento, que uno pudiera tener un entendimiento de todos los misterios, que uno pudiera ser ya casi perfecto en estos aspectos, cosa que nadie ha logrado, ¿no? Ni el apóstol Pablo mismo. O sea, de la misma manera que dice, y estoy anticipando una objeción que veremos probablemente el próximo domingo, en la misma forma en que dice en la iglesia, preferiría hablar 10,000 palabras en un idioma entendible, en un idioma conocido por los oyentes, 10,000 palabras, dice, o preferiría hablar, déjenme leerlo, ¿no? Para no citar mal el texto, solamente quiero que escuchen este argumento. Cuando dice, preferiría hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua y la idea es desconocida por los oyentes. La frase 10,000 palabras es infinidad de palabras, es la numeración que no tiene terminación en el griego. Está dando un argumento retórico. Nadie puede hablar infinidad de palabras sin número, sin terminación de número. De la misma manera que nadie puede decir, ya entiendo todos los misterios, ya tengo toda la fe, ya tengo el don de hablar en lenguas angélicas. No, Pablo no está diciendo que alguien tuviera tal don, sino que está dando un argumento retórico, hablando de alguna cosa que si fuese posible, indicaría algo específico, ¿no? Que él dice, lo vamos a ver más adelante. Eso simplemente lo menciono entre comillas antes de que se me olvide. Pero ven ahora lo que dice. Aquí, en el caso de 1 de Corintios 15, aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio del rapto. Algo que no fue dado a entender antes, el hecho de que a la hora de la trompeta final habrá una generación que no verá la muerte. Las personas que están
vivas en el momento de la segunda venida de Cristo, que viven sobre la tierra, en vez de morir serán transformados. La única indicación de algo de este índole, bajo el Antiguo Testamento, la transfiguración, o cuál sería la palabra, no es transfiguración, ¿qué sería? Cuando fue trasladado milagrosamente Enoc a la presencia de Dios sin ver la muerte. No hay nada acerca de un rapto, solamente el caso de Enoc, pero aquí el misterio ya es dado a conocer. Luego ven en Efesios 1, se refiere al misterio de su beneplácito que se había, y sabemos de cuál misterio habla el apóstol aquí, en el primer capítulo de Efesios, lo hemos leído tantas veces, el gran misterio de la predestinación. Algo que, aunque hay indicaciones de la doctrina a lo largo del Antiguo Testamento, no fue dado a conocer, no fue revelado. El gran misterio de la predestinación, como ha sido revelado, como la doctrina ha sido declarada tan claramente ahora a los santos apóstoles y profetas, aquellos que escribieron el Nuevo Testamento. Además, vean, en Efesios, ahí en donde nosotros estábamos leyendo, ven, en las 3 partes subrayadas, 3 veces habla de este tema, de cómo es que ahora bajo el Nuevo Testamento, por el don de profecía, Dios revelaba todos los misterios necesarios para su pueblo. Después, en Efesios 6, vean, solamente la parte subrayada se refiere al misterio del Evangelio. Y aquí cabe señalar lo que Pablo afirmaba constantemente en Gálatas 1:12, dice, el Evangelio que él predicaba, escuchen sus palabras, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, dice, sino por revelación de Jesucristo. Toda la explicación doctrinal, teológica y práctica del Evangelio que tenemos en las epístolas del apóstol Pablo, ¿qué dice? Nadie me habló de esto. Yo lo recibí por revelación directa de Jesucristo y por lo tanto se refiere a, por ejemplo, la epístola a los Romanos es la revelación completa, vamos a decirlo entre comillas, del misterio del Evangelio. ¿Sí? Después en Colosenses, ven la parte subrayada, a saber, vean, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál misterio? Vean. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice la última frase, Cristo en vosotros. Tenían nociones de esto bajo el antiguo pacto, de que por la morada del Espíritu Santo en el creyente, Dios moriría, Dios estaría en su pueblo, pero no en esta forma. ¿Cómo lo dice? Cristo en vosotros. Esperanza siempre es firme expectativa y garantía de ¿qué? De glorificación final y completa en el cielo. Otro misterio oculto bajo el Antiguo, ahora dado a conocer bajo el Nuevo Testamento. Y los textos más curiosos, estos los hemos citado en nuestros estudios sobre la Trinidad, y por lo tanto ahora los puse aquí para que viéramos de qué se trata esta idea de misterios. La doctrina de la Trinidad no fue dada a conocer, aunque Elohim y varios otros nombres, ustedes lo han escuchado varias veces, tenían en sí mismas estas palabras, la idea de pluralidad de personas y los verbos plurales, etcétera, todas las indicaciones de una pluralidad de personas en la divinidad, pero bajo el Nuevo Testamento nos ha dado a conocer, vean la frase, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Un misterio que no fue dado a conocer tan claramente bajo el Antiguo Testamento. Y después en Colosenses 3, el misterio de Cristo, toda la doctrina de su encarnación, sus 2 naturalezas, Dios hecho hombre, el misterio de Cristo. Otra enseñanza. Los judíos tenían muchas nociones acerca del Mesías, pero lo que nosotros entendemos acerca de su persona no tenían idea alguna. De lo que a nosotros nos ha sido revelado por los santos apóstoles y profetas, puros misterios. Y luego se refiere a este misterio, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. El misterio, dice, de la piedad, y se refiere claramente a la encarnación, la obra, la persona,
la resurrección y la ascensión a gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, escuchen con mucha atención lo que vamos a decir aquí. Esta palabra siempre tiene el mismo significado en el Nuevo Testamento. La profecía neotestamentaria se trata precisamente de estas cosas. Ahora, cuando llegamos a 1 de Corintios 14, un pasaje, todo el capítulo lo vamos a analizar probablemente el próximo domingo. Pero cuando llegamos a 1 de Corintios 14, curiosamente, ven ustedes lo que dice acerca del don de hablar en lenguas. Ven ustedes la primera cosa que el apóstol dice. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Vamos a investigar por qué habla a Dios el próximo domingo. Eso no nos importa por el momento. Lo que nos importa es lo que dicen las últimas dos frases. Nadie le entiende. En este momento vamos a ver por qué nadie le entendía, pero ven ustedes lo que hablaba. En el Espíritu hablaba, ¿qué dicen? Misterios. La misma palabra griega que se encuentra 28 veces en el Nuevo Testamento es usada aquí para decirnos que aquellos que hablaban en lenguas recibían por revelación directa misterios. Misterios, ¿qué quiere decir? Cosas que no fueron dadas a conocer bajo el Antiguo Testamento, pero ahora han sido reveladas en las Santas Escrituras. Entonces, vamos a pararnos aquí para lanzarnos a una introducción, aunque lo vimos en parte hace 8 días, a este tema de las lenguas, y vamos a ver dos cosas acerca de las lenguas. No hemos dejado el tema sigue siendo la profecía en el Nuevo Testamento. Pero el primer punto, para entender por qué nadie le entendía al que hablaba en lenguas, ven en Hechos 2, y rápidamente vamos a ver una serie de pruebas acerca de la naturaleza del don de hablar en lenguas. Hechos en su capítulo 2, ¿no? Y el primer punto que tenemos que aclarar es este punto que siempre ha sido de controversia. Por eso yo, anticipando los argumentos falsos de muchos de que las lenguas eran idiomas angélicos, ¿no? Anticipándolo, yo dije, no podemos tomar una frase, es la única frase en la Biblia que habla de lenguas angélicas. No podemos basar una doctrina en una frase, primero. Segundo, no podemos tomar lo que es claramente un argumento retórico y convertirlo en la base de una doctrina, como los falsos, los mormones que dicen, bautizados por los muertos, y de ahí desarrollaron toda una doctrina acerca, yo puedo bautizarme por mis abuelos y mis bisabuelos, todo basado en una pequeña frase en 1 de Corintios 15, no, eso no funciona para defender una doctrina, en este caso una práctica antibíblica. Tampoco aquella frase, si yo tuviese la capacidad de hablar en lenguas, un argumento retórico, tampoco puede refutar ni cambiar lo que vamos a ver ahora acerca de la verdadera naturaleza del don de hablar en lenguas. Hechos en su capítulo 2, ¿no? Las lenguas, en primer lugar, aquí vienen dos puntos, aquí las lenguas. Y el primer punto, idiomas, vean lo que vamos a poner, conocidos por alguien. O sea, idiomas extranjeros para los judíos, ¿sí? Idiomas conocidos, aquí en este caso, por muchas personas, pero idiomas en Hechos 2, extranjeros para los judíos. No sé si me explico o no, pero lo vamos a entender un momento. Cuando dice Pablo, nadie le entiende. Ahora ven ustedes lo que pasa aquí, Hechos 2:1. Como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino un estruyendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa en donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas. La frase es importante. Guarden en mente, lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar la primera vez, otras
glosía, la palabra griega, otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén. Creo que yo dije, estaba pensando en algunas cosas que dije hace 8 días, dije 43, 46 naciones. Ahí calculan algunos historiadores de esta frase, de todas las naciones debajo del cielo. Estaban reunidos judíos de todas las naciones del mundo conocido en aquel entonces. Y de ahí sacan un número de 40 y tantos pueblos y idiomas distintos. Y vean, hecho destruyendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, y la palabra cambia aquí. Cualquier persona pídenme, ¿no? Y les voy a traer un texto del Nuevo Testamento en griego el próximo domingo. Hasta cualquier analfabeto puede entender que dice dialectos. Esta palabra es dialectos. Cada uno les oía hablar en su propio dialecto. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo pues que les oímos nosotros hablar cada uno? Y ahora enfáticamente, nuestro, la segunda vez, nuestro dialecto, dice, nuestro dialecto, en que somos nacidos, nuestro idioma natal de nacimiento, 2 veces, nuestro dialecto, como ahí en Maya, en la tierra, las mayas hablan desde chicos, desde niños, la maya. Eso es exactamente la idea aquí. 2 veces dialectos. Y vean la lista de países. Partos, medos, en algunos casos son regiones geográficas, ¿no? Elamitas, habitantes de Mesopotamia, ¿cómo? Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, toda una región. Frigia, Pamfilia, Egipto, las partes de África, vean. Y después habla de partes del Imperio Romano, y tanto judíos como prosélitos, la palabra convertidos, cretenses, árabes, vean, árabes, les oímos hablar en nuestra glosía, la misma palabra que está al principio traducida a lenguas, nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Ahora, ¿de qué se trata el don de hablar en lenguas? Si el don de hablar en lenguas fuera la capacidad de hablar una lengua estática, mística, desconocida o aún angélica, escuchen bien, nunca habrían hablado aquí de dialectos humanos, idiomas conocidos en aquel entonces. Es obvio que el don de hablar en lenguas era la capacidad, en el libro de Hechos, en su capítulo 2, la capacidad de hablar un idioma que uno no había estudiado, o sea, un idioma nuevo. Es como si de repente se parara Andrés a hablarnos en inglés. A mí me gustaría mucho. A ustedes nadie le entendería. Para ustedes sería un idioma extraño, aunque cabe, anticipando otros argumentos, en algunas versiones modernas, a lo largo de 1 de Corintios 14, cada vez que está la palabra lengua, viene la palabra en algunas versiones desconocida. No, lo veremos más adelante. En nuestra versión antigua, cada vez la palabra desconocida está con letra itálica, porque no está en el griego. Están tratando de interpretar una lengua desconocida por los oyentes, pero no se trata de una lengua desconocida por completa. Es una lengua o un idioma conocido por alguien. Entonces, escuchen lo que vamos a decir aquí. La confusión de las lenguas que comenzó en la Torre de Babel se deshizo el día de Pentecostés. Cuando dice lenguas repartidas, esta idea es casi igual a lo que vemos en el libro de Génesis, cuando dice que Dios dividió sus lenguas. Y de repente ya no sé, el mismo Dios que en un instante, esto lo vamos a estudiar más adelante, confundió las lenguas y se vieron obligados a apartarse los unos de los otros. Así ustedes terminaron, bueno, no ustedes porque hablan un idioma importado del extranjero, pero sus antepasados ya no entendían a los demás, ni mis antepasados entendían, ¿sí? O sea, se dividieron y se apartaron. Lo que Dios hizo en la Torre de Babel, guarden en mente lo que estamos diciendo. El mismo milagro, en reversa, o sea, lo deshizo.
el día de Pentecostés. Y es obvio. Y siempre ha sido obvio. Desde que surgió el primer movimiento pentecostés bajo Edward Irving en Inglaterra, cuando decían, los primeros líderes del movimiento pentecostés en Inglaterra decían, Dios está al punto de dar otra vez el don de hablar en lenguas, el mundo está por acabarse y nos va a dar a todos la capacidad de hablar idiomas que no hemos aprendido ni estudiado. Va a ser exactamente lo que pasó en Hechos capítulo 2 y vamos a salir a evangelizar al mundo así en una cuestión de meses o años, terminará el mundo. Invitaron a los expertos lingüistas en idiomas para visitar a su templo, llamaron a la prensa, se hizo todo un escándalo, se pararon a hablar en lenguas, entre comillas, todos aquellos que decían tener el don, y los lingüistas que habían invitado a participar en la reunión juzgaban para ver si de veras hablaban idiomas conocidos o no, y terminaron diciendo esto es un farce, son farsantes, esto es un fraude, ninguno de ellos está hablando un idioma conocido. Y siendo personas honestas, los seguidores de Edward Irving en Inglaterra, en 1700 y pico, 1780, 90 por ahí, o 1800 al principio, no me acuerdo bien de la fecha, dijeron todos los seguidores de Edward Irving, estamos equivocados en esto. O sea, tenían la honestidad para admitir que este don se trata de idiomas conocidos, y como ninguno de ellos tenía la capacidad de hablar un idioma conocido, algunos comenzaron a decir, yo estaba practicando en mi casa cómo hacer sonidos raros para engañarles a ustedes. Curiosamente nadie fue enseñado aquí, no hay nada de clases acerca de cómo hablar lenguas, no nada, ¿sí? Pero algunos decían, bajo la presión de ver a los demás hacerlo, yo empecé a hacer sonidos. Y todos los que estaban involucrados en el movimiento escribieron no solamente cartas publicadas en los periódicos, sino hasta folletos desmintiendo. O sea, diciendo que no tenían el don de hablar en lenguas. Y alguien dirá, pero esto es en Hechos 2, en el resto de la Biblia es diferente. No, no es así. Aquellos que hablan así deberían tener mucho cuidado. Buscan ustedes 1 Corintios 12. En los demás ejemplos, en el libro de Hechos, hay dos casos, en Hechos 10 y en Hechos 11. Escuchen lo que voy a decir. En donde Pedro, el mismo que predicó el día de Pentecostés, dijo, escuchen sus palabras, cuando se puso a defender ante los judíos que objecionaban respecto al bautismo de los gentiles, Pedro les dice a estos judíos, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles en la casa de Cornelio, y las traducciones en las versiones modernas, escuchen, igual como sobre nosotros al principio. Escuchen sus palabras. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en la casa de Cornelio, Pedro dijo, sucedió igual como sobre nosotros al principio. ¿Cuál principio? Hechos capítulo 2. Igual dice, igual a lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Lo dice dos veces. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no había diferencia alguna. O sea, el don de hablar en lenguas se trata de idiomas conocidos. No por el que hablan lenguas, pero idiomas conocidos por alguien, ¿sí? En el día de Pentecostés, idiomas conocidos por un montón de personas. En mi dialecto me están hablando. ¿Cómo es esto? 1 Corintios 12, en esta lista de dones, ven ustedes lo que dice la última frase. No vamos a leer el texto, solamente la última frase. La lista de dones, géneros de lenguas. La palabra géneros, escuchen bien, la palabra griega se traduce como diferentes clases, diferentes familias, grupos de idiomas. Es igual a la palabra moderna, dialectos. Géneros de idiomas, géneros de lenguas, diferentes clases y grupos de dialectos. Esta es la palabra. Esto es una prueba de que aquí en Corintios, cuando muchos dicen, no, el asunto cambió, ya estaban hablando, no, es la misma cosa, no ha cambiado nada. Es la misma palabra griega, con una palabra muy interesante, géneros, clases, familias de lenguas, dialectos o idiomas. Ahora, vean más adelante, 1 Corintios 14, en su versículo 21, este texto lo vimos hace 8 días. Probablemente
solamente de hoy en 8, más detalladamente, cuando Pablo cita la profecía acerca de las lenguas como una señal de juicio contra los judíos incrédulos. Ven ustedes, cuando cita de Isaías 28, en la ley está escrito en otras lenguas. Y lo dice en dos formas distintas, en otros labios. En el hebreo, las palabras aquí son claramente idiomas extraños para los judíos, idiomas hablados por extranjeros, la señal de juicio a lo largo del Antiguo Testamento, y luego lo vamos a explicar detalladamente el próximo domingo, pero ya lo vimos hace 8 días, señal de juicio contra los judíos, pero el texto hebreo citado por Pablo aquí en Isaías 28, en el hebreo, lenguas es idiomas conocidos por alguien, idiomas extranjeros para los judíos que escuchaban. Si yo fuera a empezar en este momento a hablar en inglés, estaría hablando un idioma extranjero para ustedes. ¿Sí? Esto es la idea aquí. Y aún más, estos son pruebas de que se trata del don de hablar en idiomas conocidos. Es obvio que hablaban idiomas conocidos por alguien, eso es el punto, porque eran traducidos al griego en aquel entonces para que todos pudieran entender. Vuelvan a escuchar. Si se trataba de algo que no constituye propiamente un idioma, no se podría hablar de traducirlo. Pero esto es precisamente una de las 9 reglas que vienen en este capítulo que gobiernan el uso de tanto la profecía como las lenguas en la iglesia en Corinto. Y una de las reglas más importantes aquí es que si no hay intérprete, que se tiene que callar, que tiene que callarse la persona y no decir nada en voz alta en la iglesia. Pero como eran traducidos estos idiomas al griego para que todos pudieran entender, sabemos que se trataba de idiomas conocidos. Ahora, en segundo lugar, estamos señalando 2 puntos acerca del don de hablar en lenguas, ¿no? Ahora, lo que nos interesa aquí es el texto con el cual dejamos esta hoja, ¿no? El texto es 14:2. Véanlo con mucha atención. El próximo domingo haremos un análisis de todo este capítulo. No se preocupen por los detalles y probablemente haremos otro estudio para contestar todas las objeciones, ¿no? Pero, ven en 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Esto lo explicaremos el próximo domingo. ¿Por qué dice que habla a Dios? Pero ven aquí lo que dice. Nadie le entiende. Claro que no le entendían. Estaba hablando, precisamente eso era la señal. El hecho de hablar en un idioma que nadie había estudiado ni aprendido. Así de repente. Y los demás no le entendían. Aunque ahora, ¿qué es lo que hablaba? En espíritu hable. ¿Qué dice? Misterios. Misterios, dice. Y por el uso de la palabra misterios, que en los otros 27 ejemplos en donde la palabra es usada en el Nuevo Testamento, ¿significa qué? ¿Se refiere a qué? Verdades que no habían sido reveladas antes. Verdades que en aquel entonces estaban formando partes de la revelación neotestamentaria. Verdades reveladas a los santos apóstoles y profetas en aquel entonces, que posteriormente fueron escritas, como veremos antes de terminar el día de hoy, en forma permanente en las Santas Escrituras. Verdades vitales, verdades esenciales para el crecimiento y la edificación de las iglesias. Escuchen con mucha atención. El uso de la palabra misterios aquí quiere decir que aquel que hablaba en lenguas revelaba misterios. O sea, las lenguas interpretadas, vean el punto, eran las lenguas, escuchen lo que estoy diciendo, interpretadas, eran iguales a la profecía. Esto lo dice, vean más adelante, en 14, ¿ya lo tienen? La última parte, 14:5. Quisiera que todos vosotros hablases lenguas. Vean, aunque luego anteriormente ya les había dicho que todos no hablaban lenguas, pero es una forma retórica de hablar. Pero dice, comparando 2 cosas más, quiero más que profetizases. Porque mayor es el que profetiza, esto es el argumento principal del capítulo,
el hecho de que la profecía, como viene en el idioma que todos ya entiendan, es superior al don de hablar en lenguas. Pero vean, es decir, quisiera que hablares todos en lenguas, empero, eso es una frase retórica, lo vuelvo a repetir porque él mismo dijo en 12:29 que no todos hablaban lenguas y que Dios no tenía nunca la intención de que todos hablaran lenguas. Pero vean, prefiero que profetizan. ¿Por qué? Porque todos entienden la profecía que viene en el idioma natal de los oyentes. Pero ven ustedes lo que dice, el que habla lenguas, si también, o a menos que haya interpretación, o a no ser que las interprete. Es decir, la idea aquí es lo siguiente. Lenguas interpretadas se conviertan en profecía. O sea, las lenguas constituyen una forma especial, vean con mucha atención el punto, una forma especial de profetizar. Esto es el argumento. Una forma especial de profetizar. Los argumentos que vienen después rápidamente no vamos a verlos hasta el próximo domingo, pero el argumento en este pasaje es que si las lenguas no son interpretadas, la iglesia no puede ser edificada. Y hay en por lo menos 7 versículos en este capítulo este mismo punto, que todo sea para la edificación de la iglesia. ¿Cómo sucede la edificación de la iglesia? No sucede a través de experiencias emocionales, ni sensaciones extrañas, ni fenómenos raros. ¿Cómo sucede la edificación? Muchos textos explican claramente, no los vamos a ver ahora, pero a través de la comunicación de la verdad a la mente de los creyentes. Así sucede la edificación. De tal modo que si la persona quiere edificar y habla en un idioma desconocido por los oyentes, no está edificando a nadie, o sea, a ninguno de los oyentes. Edificar significa hacer crecer en conocimiento y madurez espiritual. Y la clase de información recibida por el don de hablar en lenguas, ven en el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharía? Es así en el griego. Si no os hablar, y ven 4 categorías de información, misterios. Ven, revelación, algo revelado. Ciencia, conocimiento directo acerca de qué? Misterios. Profecías, es decir, acerca de cosas ocultas en el Antiguo Testamento, ahora reveladas en el Nuevo. Doctrinas, ven, revelación, ciencia, profecía y doctrina. ¿Acaso, escuchen bien, están hablando misterios los pentecosteses hoy en día que pretenden hablar en lenguas? O sea, faltan por dar a conocer cosas que Dios ocultó en el Antiguo Testamento, todavía no las ha revelado aún. ¿Están recibiendo los pentecosteses hoy en día revelación, ciencia, profecía y doctrina cuando hablan en lenguas? ¿O están recibiendo acaso otra clase de información? ¿Me explico? Están siendo edificados en conocimiento y en madurez espiritual aquellos que hacen caso de sus, en este caso vamos a decir de sus profecías que vienen a través del don de hablar en lenguas. O en otras palabras, escuchen lo que voy a decir. Aquellos que dicen, no hermano, Dios me dijo, ¿sí? Y tú viste que yo estaba hablando en un idioma desconocido, entonces sabes que Dios me dijo que tú debes o no debes hacer tal o cual cosa. Eso es lo que están haciendo los pentecosteses. ¿Eso es lo que se estaba haciendo aquí? No es lo mismo. Escuchen lo que estamos diciendo. Ni hablan idiomas conocidos, ni reciben misterios. Se trata de otra cosa. O sea, se trata por lo menos de algo muy inferior, si no sea muy contrario a lo que hacían en la primera época, en el primer siglo del cristianismo. Y aquellos hombres que se atreven a manipular y controlar a los hijos de Dios, entre comillas, diciéndoles, Dios me dijo, hermano, y como yo soy su profeta, así amenazando, créanme,
no están hablando nada de la palabra de Dios. Nada. No hay ningún ejemplo de cosas de esta índole en la Escritura. Incluso cuando hay ese tremendo debate, solamente lo menciono aquí, acerca de la profecía dada respecto a Pablo. Están debatiendo todo el tiempo los pentecosteses de si Pablo desobedeció o no. El asunto no tenía nada que ver con la desobediencia de Pablo. Dios le dio a entender a Pablo desde los primeros días de su conversión las grandes cosas que sufriría, cómo hasta moriría en la causa de Cristo. El apóstol Pablo sabía desde un principio que iría a Roma, sabía que caería en manos de los judíos. Dios dio la profecía para que los demás discípulos en aquel entonces no malentendieran lo que estaba sucediendo a su gran apóstol, para que entendieran, para que los demás entendieran. Esta es la voluntad de Dios, que Pablo sea encarcelado y hasta martirizado en manos de los romanos. Y cuando terminaron el tremendo debate diciendo, hágase la voluntad de Dios, no se trataba de malentender o malinterpretar la profecía dada acerca de lo que pasaría a Pablo, sino se trataba de ¿qué? De dar a entender a los demás creyentes que nada raro, nada fuera del plan y el propósito de Dios estaba sucediendo con su apóstol, que Pablo había sido destinado desde un principio a ir a Roma, y él mismo les dijo, hermanos, estoy listo a morir. Estoy dispuesto a ir a Roma. Y todos estos debates de si debería haber ido o no, de si desobedeció, no han entendido en ningún sentido el propósito de la profecía. Y esto es la única profecía de este índole, salvo una profecía acerca de la hambruna. No hay otro ejemplo. Todos los demás ejemplos, cuando se trata de hablar en lenguas, Pablo dice, misterios. Y si esta palabra no tiene el mismo significado como el que tienen los otros 27 ejemplos, entonces no podemos entender nada de la palabra de Dios. Las lenguas, en cuarto lugar, sin interpretación eran inútiles para la iglesia. Esto lo veremos el próximo domingo. Pero les dice, ¿no? ¿De qué serviría si yo me pusiera a predicar, a orar y a cantar en inglés? ¿Cuánto me gustaría hacerlo, no? Porque no tendría mi mente trabajando así como una computadora tratando de encontrar las palabras. Pero ¿de qué serviría a ustedes? Y estos argumentos los dejaremos para el próximo domingo. Quería que los viéramos ahora. Pero el punto es que si la lengua o el idioma no viene acompañado por la traducción, ¿de qué sirve? Es como hacer ruido por el mero hecho de hacer ruido. Y esto es uno de los ejemplos que el apóstol da. Será, dice la persona que hace esto como extranjero, bárbaro, la palabra en la versión antigua. Yo sería como bárbaro para ustedes, ¿no? Si empezara a predicarlos, ¿dejarían de venir? Si comenzara a hablar en inglés. Ahora, rápidamente, el tiempo se nos acabó. Y no sé, yo no sabía hasta cuál punto íbamos a llegar. Vean déjenme ver aquí, 1 Corintios 12, por favor. Rápidamente vamos a ver. Y esto lo voy a leer, ¿no? Para ahorrar tiempo. Ahora, vamos a resumir varios argumentos aquí. Vamos a continuar la próxima vez. En los primeros 90 años del cristianismo, los apóstoles juntos con los profetas escribieron los 27 libros que ahora forman el Nuevo Testamento, o sea, lo que llamamos la revelación neotestamentaria. Pero, durante este primer periodo de tiempo, es decir, a lo largo de este periodo de tiempo, la mayoría de las iglesias no tenían a su disposición esa revelación completa y permanente. Los libros fueron escritos uno por uno a lo largo de este siglo. Cuando, por ejemplo, Pablo escribió a los Corintios, solamente 1 y 2 Tesalonicenses existían como libros que posteriormente formarían parte del Nuevo Testamento. Tenían aún en aquel entonces, 1 y 2 Tesalonicenses, una circulación muy limitada. La gran necesidad que existía para enseñar, para edificar, para instruir a los creyentes en las iglesias primitivas, esta gran necesidad Dios la suplía ¿cómo? Por sus apóstoles y profetas.
Además, las iglesias neotestamentarias en aquel entonces podían recibir directamente del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, revelaciones, por ejemplo, a través del don de hablar en lenguas, de misterios, a través de los dones temporales como la ciencia, las lenguas y las profecías y la interpretación de lenguas, podían recibir información directa para sus cultos, para sus reuniones, para la enseñanza, la edificación de los hermanos. Estos dones formaban parte de los dones usados para comunicar la revelación neotestamentaria en forma limitada y parcial a las iglesias primitivas, y aún más, la información recibida por el don de hablar en lenguas, ya sabemos, misterios, información que posteriormente terminaría siendo escrita, la recibían en aquel entonces en forma oral o en forma hablada, pero posteriormente sería apuntada en su totalidad, en forma completa por los autores del Nuevo Testamento. La iglesia en Corinto mal entendió todo este asunto. Pablo les regaña varias veces acerca de el abuso y el mal uso de estos dones. Les explica en la primera parte de 1 de Corintios 12 que no deberían dejarse llevar como lo hacían en la religión pagana que dominaba ahí en Corinto antes de que fuesen convertidos. La religión, y cabe señalarlo, todas las religiones en aquel entonces tenían ese fenómeno de hablar lenguas estáticas, lenguas, ¿cómo puedo decirlo?, completamente desconocidas. Si tuviéramos una explicación, si fuéramos a dar una explicación como hasta el día de hoy en África, en algunas partes de lo que llamamos el tercer mundo, ¿no?, en donde predominan religiones paganas, siguen hablando hasta el día de hoy en lenguas estáticas, lenguas entre comillas desconocidas, y los psicólogos dicen que es un fenómeno psicológico, pero muchos de ellos dicen que se comunican con los espíritus. O sea, si existe tal cosa como hablar en lenguas angélicas, créanme, están comunicándose con demonios, no con Dios. Y el que habla por boca de ellos no es el Espíritu de Dios, sino es el espíritu del maligno. Esto lo comento aparte. Pablo les advierte, no vamos a leerlo, porque alguien decía en aquel entonces, evidentemente en la iglesia en Corinto, anatema Jesús. Y Pablo les escribió, les dijo, nadie hablando por el Espíritu de Dios dice tales cosas.